La decisión de la Superintendencia de Salud se ajusta a la ley y a la Constitución. En ese sentido, se establecerá, como con todas las EPS, cuando hay una liquidación, porque no se ajustan a la ley, además una liquidación que es tardía, por el incumplimiento y el riesgo que tenían los usuarios frente a una institución con medida de vigilancia especial que aún así no cumplía, es una obligación legal y constitucional de la superintendencia tomar eso. Frente a eso ya tenemos mesas con la anterior EPS que se hizo la liquidación para hacer el traslado y para que no se altere la prestación de servicios de salud. Los pacientes, ciudadanos y usuarios son atendidos por las clínicas y los hospitales con recursos que paga el Estado a través de la UPC. Por tanto, la liquidación de un EPS que no cumple no obstruye la financiación sigue siendo igual y mucho menos obstruye la prestación de servicios en clínicas y hospitales, en donde la superintendencia establece un plan para que se paguen las deudas y para que, por supuesto, de acuerdo a unos indicadores que tiene la superintendencia, se hagan los traslados. Así se ha venido haciendo. Esto es un procedimiento, digamos, que ya se ha hecho en el país, pero nosotros queremos perfeccionarlo para tener los menores riesgos en salud. El riesgo en salud era mantener estos afiliados en manos de una organización que no cumplía. La situación de Ibagué es la misma situación de todo el país y lo que hoy hemos hecho y hemos venido haciendo desde hace bastante tiempo es examinar caso a caso, sacar conclusiones gruesas de cuáles son los problemas fundamentales y hacer un acuerdo, que fue lo que hicimos en la mesa de hoy, de con qué medidas vamos a iniciar una vía de solución caso por caso, producto por producto, en algunos casos soluciones generales, en algunos casos soluciones puntuales. Y esto es válido para Ibagué, esto es válido para el resto del país. Y tal vez solamente puntualizar que nos da satisfacción ver, primero, la disposición de todos los actores y, en segundo lugar, ver que el hecho de haber convocado estas mesas de concertación, estas mesas de diálogo, ha permitido, entre otras cosas, que se haga evidente la disposición de todos los actores de resolver el problema, y ya tenemos problemas que se resolvieron simplemente con flujo de información, lo que es muy satisfactorio para todos los actores, es muy satisfactorio para nosotros y nos hace pensar que era un problema en el que teníamos muchos conflictos de información y que solamente conversando ya algo empezamos a resolver. No todo se va a resolver conversando, pero fue un buen principio. Tenemos una gran cantidad de reportes, algunos han sido denominados denuncias, algunos han sido calificados de ataques, etcétera, etcétera. El más grande número lo ha reportado ASEMI, 2.600 productos. El más pequeño es el resultado de un trabajo de depuración que ha hecho el Ministerio, que deja el número en 400. Y lo que tenemos claro es que nadie está queriendo hacer ruido, nadie está queriendo tener un protagonismo con este tema, y eso ha sido materia de discusión en la mesa. La razón es que todo el que percibe y sus afiliados, sus usuarios, sus clientes en las droguerías, por ejemplo, le están informando que tiene un problema, lo sistematiza y lo hace llegar. Es decir, yo creo que lo que hemos percibido es que tenemos buena voluntad de todo el mundo de llamar la atención y que hemos tenido que hacer un trabajo de depuración. Nosotros creemos que el número es de aproximadamente 500, creemos que de esos 500 hay muchos que ya se están resolviendo por la vía de compartir información, muchos, y que
realmente con las medidas que ya hemos acordado con todos los actores y con el proceso de cooperación que se ha generado para resolver estos problemas, pues no vamos a tener respuestas para todo. Hay productos que están escasos en el mundo y se van a demorar. Hay productos, lo decía la ministra, por ejemplo, dispositivos médicos que se usan para cirugía y que las cirugías están aumentando en número después de la pandemia, que todo el mundo los quiere comprar. El mismo problema tiene Estados Unidos, el mismo problema tiene Emiratos Árabes y el mismo problema tiene Colombia. Y ustedes saben a dónde van a llegar primero los productos, si a Estados Unidos, Emiratos Árabes o a Colombia, por razones que no habría que explicar. Y en ese contexto es que con el Ministerio de Comercio, como también lo mencionaba la ministra, queremos hacer una asociación de todos los que tienen esta necesidad de productos, de los importadores, para juntar las necesidades y juntando las necesidades con el Ministerio de Comercio buscar mecanismos de negociar internacionalmente de manera conjunta. Una cosa es que cada importador o cada productor tenga que tratar de conseguir quién le vende 1 kilo, 10 kilos o media tonelada, y otra cosa es que juntemos la capacidad, la necesidad de todo el país y podamos hacer una importación conjunta que facilite el trabajo para todos y nos permita competir con los Emiratos Árabes. ¿Por qué no? La viruela símica no es el COVID, ni desde el punto de vista jurídico, porque no ha implicado una declaratoria de emergencia sanitaria, ni por la OMS, ni de pandemia, ni por el Estado. Luego, los mecanismos de contratación y compra de vacunas son absolutamente distintos en una pandemia, porque la propagación que se hace por el COVID vía aérea tenía unos riesgos de mortalidad más altos. En este momento no hay ningún caso de mortalidad en Colombia por la viruela símica, hay una disminución de casos. Aún así, existe un principio constitucional que es el principio de precaución. No es que haya una urgencia de que la vacuna tenga que estar allá, sino que por precaución el Ministerio de Salud se ha abocado a hacer la búsqueda de estos biológicos para tenerlos disponibles. Hubo una primera propuesta que no pudo ser firmada por romper el orden legal, disciplinario y fiscal del país, dado que la farmacéutica exigía cláusulas de indemnidad mucho más fuertes que las del COVID, donde obligan casi que al Estado colombiano, al Ministerio, a responder por cualquier error que cometiera alguno de los funcionarios de la farmacéutica en el proceso de la vacuna. Entonces, en ese sentido, era imposible firmar ese contrato porque eso implicaba romper la legalidad en Colombia y casi que generar un detrimento fiscal, disciplinario y penal al Ministerio de Salud. Y en ese sentido hemos iniciado en el mundo entero una búsqueda de la mano de la Organización Mundial de la Salud. Cuando tengamos concreto ese tipo de negociación, que ya estamos adelantando, hemos estado al frente, llevamos mes y medio, y miren todas las situaciones que hemos tenido que recibir, pero hemos estado al frente, estaremos haciendo el respectivo anuncio, pero debo dar el parte de tranquilidad de la disminución de casos en Colombia. Bueno, en este tema de transparencia, lo primero que tenemos que destacar es que los sistemas de información que tenemos en este momento no nos permite hacer un acompañamiento a cómo se está comportando el mercado en temas de oferta y demanda específicas. Creo que un punto clave a destacar es que cambiar del término de desabastecimiento por escasez es porque identificamos casos en los que anticonceptivos, la marca dominante en el mercado era la que no tenía posibilidad de salir al mercado, pero había productos que lo podían sustituir con la misma composición. Entonces, desabastecimiento de anticonceptivos en realidad no había, pero los sistemas que tenemos no nos facilitan ese tema, recopilar esa información. En SISMED nosotros lo utilizamos como herramienta para hacer seguimiento al comportamiento de las ventas, pero el SISMED no nos permite saber si se está satisfaciendo la demanda. Entonces, ¿qué otro tema tocamos en el tema de transparencia y por qué se decide generar un nuevo sistema de monitoramiento de este fenómeno? Que no estábamos recibiendo de manera oportuna la información sobre
la interrupción de producción, el problema con algún tema, por ejemplo, de insumos particular que hace que la liberación del lote se retrase. Y por eso, en la discusión con todos los actores, se propuso generar un nuevo sistema en el que cada actor de la cadena va a reportar qué problema de abastecimiento o de escasez está detectando. ¿Qué otra limitación tenemos? Que en el tema de abastecimiento, solo el INVIMA solo tiene potestad para pedir la información a los titulares de registro de los fabricantes. Lo que queremos hacer desde el nuevo sistema en el ministerio es que tengamos la participación de otros actores de la cadena de suministro, los gestores, los distribuidores, las EPS, las IPS, las droguerías e incluso los ciudadanos. Entonces, es un sistema de información que va a tener recopilación por varias fuentes, de modo que podamos triangular la información y poder identificar cuáles son las potenciales causas de un problema de abastecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que no en todos los casos las causas son las mismas y el abordaje tiene que ser diferente. Por eso es que estamos analizando caso a caso, tomando decisiones. Yo creo que esto es importante destacarlo. En la mesa hicimos compromisos con los actores, tenemos un cronograma de seguimiento porque uno de los objetivos de la mesa no es seguir haciendo diagnóstico, es que podamos dar respuestas. Y eso creo que es un aspecto importante a destacar en este caso. Con relación a los insumos hospitalarios, hoy tuvimos un reporte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en los que hicieron un sondeo a sus afiliados. Algunos de los medicamentos que ellos reportan incluyen medicamentos muy antiguos y de bajo costo, lo que hace que tengamos que tomar medidas desde la gestión para promover la fabricación de este tipo de productos. Y en cuanto a insumos relacionados con dispositivos médicos, que es otro tema que está surgiendo ahora en la discusión pública, nos comentaban que son insumos básicos para cirugías que no necesariamente son de alta complejidad. En este caso de los insumos tenemos una dependencia muy grande porque no tenemos fabricación nacional de insumos de dispositivos médicos. Absolutamente dependemos de las importaciones y por esto se plantea la necesidad de hacer una mesa con el Ministerio de Comercio para buscar estrategias que nos permitan resolver esta necesidad. En conjunto con el sistema de monitoreo de escasez y desabastecimiento de medicamentos, estamos generando el sistema de monitoreo de escasez y desabastecimiento de dispositivos médicos, porque es un tema que también viene creciendo, sabemos que tiene un comportamiento diferente en el mercado, pero al que le tenemos que poner atención porque esto nos está comprometiendo la realización de cirugías, muchas de ellas que venían represadas por la pandemia y sabemos que es una necesidad urgente. Con relación a las enfermedades de alto costo, hasta el momento no hemos tenido reportes de desabastecimiento de este tipo de productos. El llamado a la ciudadanía es que si tiene alguna situación de este caso, la ponga en conocimiento del ministerio para hacerle el acompañamiento respectivo, entre otras porque los medicamentos de alto costo tienen, las enfermedades raras y de alto costo tienen un comportamiento distinto en el mercado a los problemas y a los productos que hemos priorizado hasta el momento. Entonces necesita un abordaje especial y se haría un análisis caso a caso en caso de que tengamos un reporte de este tipo. Bueno, frente al tema de la vacunación de COVID, pues evidentemente esta cartera ha estado revisando los actos administrativos que han venido del gobierno anterior. Es nuestra responsabilidad revisarlos desde el punto de vista jurídico y técnico para poder dar respuesta. Como pasó con la viruela símica, el contrato estaba en mi escritorio para ser firmado y ese contrato tenía problemas legales muy serios. Por tanto, decidimos hacer una revisión pormenorizada de las decisiones de política pública y en ese sentido, ya con la revisión que hizo la Dirección de Prevención y Promoción, la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, se expidió la resolución con unos ajustes que se hicieron aumentando las edades. Pero, mientras que eso se hizo, se adelantaron muchas acciones de negociación con las farmacéuticas en el mundo, y también se sostuvieron reuniones, se citaron a los presidentes de las empresas promotoras de salud como una medida de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud, dado que estas entidades
tienen que responder por la búsqueda activa de los ciudadanos en los más de 400 municipios donde tenemos menos del 70% de la vacunación. Esto es un problema que también heredamos del gobierno anterior, pero que desde el primer día hemos estado estableciendo las acciones de la manera más responsable, clara, con las revisiones específicas, y nunca hemos paralizado la gestión, que como les he dicho, se ha dado a través del PMU, se ha dado a través de citación de EPS y se ha dado a través de negociaciones y diálogos con las farmacéuticas productoras de vacunas en el mundo y el INVIMA para revisar el tema de los vencimientos. Hemos tenido muy buenos resultados que podríamos mostrar en algún momento. Muchos rumores y desinformación que circula en el país. Aquí estamos al frente poniendo la cara y asumiendo los temas. Circuló un documento de reforma a la salud que no corresponde a la versión borrador que el gobierno va a publicar. Quizás la última semana de octubre o 1 de noviembre, no me quiero comprometer con una fecha, pero el compromiso es que se publica el borrador para comentarios de todos los actores del sistema, de todos los actores ciudadanos, partidos políticos, para que podamos nutrir y para que podamos discutir previa la radicación en la próxima legislatura, en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, estamos pendientes, digamos, de ya tener el documento, porque no queremos especular y generar confusiones, zozobras e incertidumbres sobre asuntos que presentaremos ya de manera escrita para el escrutinio del debate público al que siempre estaremos dispuestos. Entonces es importante precisar que este proceso, esta resolución venía trabajándose aproximadamente desde el 25 de agosto y después de surtir una serie de estudios de tipo científico y de análisis jurídicos, finalmente sale esta resolución. Como lo dijo muy bien nuestra ministra, básicamente esta resolución permite ampliar el uso de la vacuna de Moderna a los niños de 6 a 11 años de edad y por supuesto para el segundo refuerzo nos permite que se vacunen las personas de 18 años y más. Esto nos va a nosotros generar un impacto muy positivo en materia de la rotación de los biológicos, permitiendo que alrededor de 7 millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 empiecen a circular y a aplicarse de forma efectiva en todo el territorio nacional. Al día de hoy nosotros logramos un 84% en las coberturas de vacunación de primera y única dosis y un total de un 71.8% en coberturas del esquema completo. Pero en donde tenemos hoy por hoy el cuello de botella y es básicamente en las coberturas para el primer refuerzo y para el segundo refuerzo. Hoy por hoy tenemos una cobertura del 42.2% para el primer refuerzo y de un 13.7% para el segundo. La meta realmente es lograr que la población complete sus esquemas de vacunación, que podamos aumentar estas coberturas en primero y segundo refuerzo, porque al día de hoy tenemos un total de 11.359.885 colombianos que no tienen ni siquiera la primera dosis y por ende se convierten en un foco de personas clasificadas como susceptibles como tal. En este orden de ideas también es muy importante mencionar que estas bajas coberturas de vacunación para efectos de la primera dosis de refuerzo y de segundas tiene un análisis multifactorial o multicausal en donde es importante mencionar que las EAPBs, las aseguradoras, juegan un papel muy importante porque en manos de ellas está toda la gestión del riesgo efectiva con la población, la identificación de las personas que no se han vacunado, los procesos de educación y la canalización a los servicios de vacunación intramurales y extramurales. Por esta razón es que a lo largo de los 142 PMU, puestos de mando unificados, en donde se ha hecho un análisis de la situación epidemiológica, no solo de casos, muertes, letalidades y demás, se ha hecho un llamado de manera conjunta con la Superintendencia de Salud y la Procuraduría, un llamado a las aseguradoras para que puedan fortalecer estas actividades de gestión del riesgo que son responsabilidad directa de ellas, en que identifiquen, eduquen y canalicen la población a estos servicios
de Salud. Por supuesto, desde el Ministerio de Salud, todas las actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de estrategias institucionales y comunitarias con las entidades territoriales del orden gubernamental y desde lo municipal se han venido trabajando semana a semana. Entonces, con este panorama que damos el día de hoy, digamos que queremos dar también un parte de tranquilidad frente a lo que viene haciendo el gobierno nacional para fortalecer las estrategias de promoción, de prevención, de canalización hacia la vacunación y cómo estamos apuntando de forma conjunta con Supersalud, Procuraduría de entidades territoriales para poder lograr realmente garantizar el acceso efectivo a este servicio de vacunación. En relación al tema de en qué periodo de tiempo se va a dar respuesta al tema del abastecimiento, quiero dejar claro y reiterar que no todos los casos tenemos la misma capacidad de respuesta. En algunos de los medicamentos que mencionabas, uno de los problemas que estamos teniendo es de abastecimiento de materias primas. O sea, no podemos negar que en medicamentos, aunque tenemos fabricación nacional, dependemos de la importación de materias primas, no solo del ingrediente activo, sino que en algunos casos incluso de material de envase. O sea, tenemos una dependencia tecnológica y grande. En ese sentido, también se puso sobre la mesa la posibilidad que trabajar en conjunto con comercio para poder hacer una compra conjunta de materias primas, porque nos está pasando lo mismo que en dispositivos médicos. Nosotros no somos un mercado atractivo. Entonces tenemos que aglomerar demanda para poder aumentar el volumen e intentar ser atractivos en el mercado internacional. Es un comercio voraz, no solo aquí en Colombia, es un comercio voraz a nivel mundial. Tenemos esa dependencia. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo el acetaminofén, en el que no hubo desabastecimiento, sino escasez de algunos productores. Uno de lo que conversábamos en la mesa es que en parte la idea de transparentar la información es que se anuncie con tiempo para que si el productor dominante en el mercado tiene algún problema, el otro que también tiene el registro sanitario activo y tiene capacidad de aumentar su producción pueda dar respuesta oportuna. Sin embargo, hay otras causas que están relacionadas. ¿Qué discutimos con relación a la contratación? Los procesos administrativos en algunos casos son muy lentos, muy espesos, por decirlo de alguna forma, y en el momento en que se empieza a presentar un incumplimiento, aunque los contratos tienen cláusulas, o sea, cobrar la cláusula no necesariamente me resuelve el problema de ponerle el medicamento al paciente en la cama. Entonces, también se discutió la posibilidad de revisar las formas de contratación. Finalmente, el sistema de salud está basado en un mercado, pero parece que las reglas del mercado no se están cumpliendo en este sentido, y eso también es un tema que se está trabajando en este punto. Casos particulares que pues ya mencionó el doctor Rossi se están resolviendo con el hecho de que se sepa cómo se está comportando la producción, y lo que tenemos en mente es que a través del sistema de información que vamos a generar se puedan generar esas alertas tempranas, de modo que todos los actores de la cadena puedan responder, porque aquí no es solo un problema de que el fabricante active su planta para aumentar producción, es que el gestor revise su contratación, la EPS revise su contratación, el hospital revise su contratación y que pueda llegar ese nuevo producto que puede sustituir a satisfacer esa demanda. Respecto a la gran duda que hay a nivel nacional frente a si se van a vencer una cantidad importante de biológicos o vacunas contra el COVID-19, es preciso mencionar algo, y es que todo país debe de tener una reserva estratégica de vacunas o de biológicos. Es decir, una reserva de biológicos que a nosotros nos permita garantizarle a toda la población que pueden acceder sin barreras a ese proceso de inmunización. Hoy por hoy, Colombia tiene alrededor de 12.600.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 distribuidas en todo el territorio nacional y, por supuesto, una proporción en la zona franca aquí en Bogotá. A corte del 30 de septiembre tenemos 1.036.000 dosis de biológicos tan próximas a vencer. Y aquí les voy a explicar un elemento técnico importante. Toda vacuna, todo biológico tiene un margen de vida útil posterior a la fecha de vencimiento.
esa vida útil, digamos que adicional a esa fecha de vencimiento para el caso de las vacunas contra la COVID-19, está establecido y está normado a través del INVIMA, quien a través de la autorización sanitaria de emergencia, lo que conocemos nosotros con el ASUE, asigna esas vidas útiles o esas ventanas adicionales. De este total de biológicos que nosotros tenemos para vencer ahorita el 30 de septiembre, básicamente tenemos 804.023 dosis que corresponden al laboratorio o a la marca Sinovac. Dado que este Sinovac tiene una vida útil hoy por hoy que está contemplada de 6 meses y viendo la situación próxima al vencimiento, se adelantaron unas mesas de trabajo con Sinovac y unos acercamientos con el INVIMA, donde ¿cuál fue el resultado? Sinovac solicita al INVIMA formalmente que se aumente esta vida útil de 6 meses a 24 meses para que sea modificado este ASUE. Esto no es una cosa de manera aleatoria, es un proceso realmente científico con estudios de estabilidad de las vacunas y demás que permiten esa ampliación de la vida útil. En este momento ya estamos a la espera de que el INVIMA formalmente nos emita el concepto de la ampliación de las vacunas, con lo cual nosotros tendríamos una ventana adicional para manejar estas dosis de Sinovac de 18 meses. En ese orden de ideas, el riesgo real de pérdida que nosotros tenemos en este momento es aproximadamente de 190.000 vacunas que corresponden al laboratorio de Moderna y es un riesgo moderado, muy seguramente van a rotar en el transcurso de esta y la próxima semana, pero con Moderna nos ha sucedido y todos ustedes conocen, y es que la población tiene, digamos que una aceptación baja de esta vacuna porque está muy asociada a eventos secundarios o efectos secundarios de tipo localizado como el dolor en el brazo, la cefalea o dolor de cabeza y el malestar general. Entonces, con este biológico en especial es que hemos notado una baja rotación. Luego, entonces, el parte es de tranquilidad, dado que el riesgo de pérdida de vacuna realmente en este momento es bajo y está asociado básicamente a las dosis que tenemos disponibles de Moderna. Por su parte, todo el proceso de análisis científico para el aumento del ASUE en términos de vida útil de la Sinovac ya viene muy adelantado y estamos ya precisamente aquí que está el INVIMA presente, muy pendientes ya para que la próxima semana nos den este concepto, y aquí el ministerio da un parte también de tranquilidad a toda la población, y es que estas decisiones son tomadas con una base netamente científica y se continúa garantizando la seguridad del uso de este biológico y la efectividad para toda la población colombiana. Bueno, muchas gracias. Miren, aquí no se ha instalado diálogo todavía sobre la reforma porque queremos hacerlo ya sobre un texto y se le va a enviar a todo el mundo, a las EPS, a los gremios médicos, a los trabajadores, a los pacientes, a los niños y niñas y ciudadanos de toda Colombia, porque todos somos el sistema de salud y somos actores del sistema de salud y potenciales pacientes. Lo de las EPS es una realidad, no es que se busque eliminar las EPS, es que las EPS ya están en franca quiebra. Yo quiero que ustedes miren las cifras de la Supersalud. Lo que busca la reforma es de mirar cómo va a resolver ese problema. En el debate de control político de la Cámara de Representantes le pedí a la superintendencia que me pasara los reportes. Me pasó el reporte de 23 EPS donde solamente 4 cumplen con el régimen de inversiones, que es un régimen que es lo que le permite tener mecanismos de reaseguro y reserva técnica para poder respaldar los servicios de salud. Solo 4, es que es una realidad. Es decir, el país tiene 2 opciones: o seguimos en la ilegalidad, como hemos estado hasta ahora, prorrogando medidas de vigilancia especial sin tomar decisiones y poner en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud en manos de instituciones particulares que manejan recursos públicos, o ya el país tiene que hacer una reforma, porque lo que va a pasar es que las EPS se van a ir liquidando y va a quedar un oligopolio. Va a quedar un oligopolio de 2 o 3 con 15 millones de afiliados, pues eso se va a reventar, seguramente. Los oligopolios no funcionan en el mundo, eso quedó demostrado con el tema de medicamentos y vacunas. Los oligopolios son irregulables. La Organización Mundial del Comercio no pudo tomar decisiones oportunas sobre liberación de patentes en el momento en el que el mundo necesitaba producción de vacunas en competencia para salvar vidas, porque los resultados de los oligopolios es que no son regulables por el Estado. Si aquí tuviéramos un oligopolio de medicamentos, ahí sí que no podríamos solucionar este problema porque hay una posición dominante.
Luego, frente a la inminencia real, que es que eso no es que lo vaya a producir la reforma, eso pasó. Frente a la inminencia real, empezamos con 200 EPS, se han liquidado decenas de estas y lo más seguro es que se sigan liquidando más, pero no porque haya sido inducido, sino porque es la ley y la Constitución. El Estado no puede poner en riesgo a la ciudadanía. Es que el país tiene que replantear un diseño institucional. Este diseño institucional de tener 200 intermediarios para administrar un solo sistema de salud no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del planeta existe eso. Porque no es cierto que ejerzan funciones de aseguramiento, porque el aseguramiento consiste en la gestión del riesgo en salud y la gestión del riesgo financiero. La gestión del riesgo en salud ya ha sido transferida a las clínicas y hospitales hace mucho rato, y la gestión del riesgo financiero, pues los datos de la superintendencia son elocuentes, las liquidaciones son claras. Si a mí se me liquida y yo soy un asegurador, tiene que aparecer un reaseguro a respaldar las billonarias deudas que tienen con clínicas y hospitales. Eso no pasó, la quiebra es inmensa y esto ha pasado en el país. Luego la reforma es una respuesta a una crisis que son hechos innegables y verificables en los datos de inspección, vigilancia y control. Sobre la candidatura del ministro Ruiz, la decisión de candidatizar o apoyar es una decisión de la discrecionalidad del presidente de la República y la Cancillería en el manejo de las relaciones diplomáticas, y esto responde, digamos, al programa de gobierno y a la política internacional que se decida. Eso es discrecionalidad de esas instancias. Pero continúa adelante la candidatura de él. Vuelvo y digo, eso hace parte de las relaciones diplomáticas de la Cancillería y es discrecionalidad del presidente de la República conforme a las proyecciones que quiera hacer en América Latina, en América y su programa de gobierno, tomar la decisión que corresponda a través de la Cancillería. Con relación al tema de los precios de medicamentos, entonces, por supuesto se seguirá haciendo una evaluación de cómo se comportan los precios. Uno de los puntos que nos ponían los actores, particularmente de la industria, sobre este tema es que el hecho de que todas las materias primas sean importadas y la devaluación que hemos venido teniendo en el último año, eso pues claramente ha afectado los costos de producción y los precios de los medicamentos. También como resultado de las mesas hemos verificado que, por ejemplo, en el caso particular de las inmunoglobulinas, que son productos que están regulados, la regulación que se estableció en la metodología que se estableció en la circular 03 del 2013 no contemplaba esos escenarios. Este es un escenario nuevo porque la demanda de inmunoglobulinas aumentó con la pandemia y ha continuado aumentando, pero además tenemos una disminución en la oferta de materia prima y esto ha afectado claramente el precio. Entonces, la conclusión es que seguimos monitoreando los precios, tendremos en cuenta el tema del aumento de costos de materia prima debido a la devaluación, y se establecerá una posible modificación a la metodología de cálculo para casos particulares cuando el precio regulado está muy por debajo del precio promedio internacional que se esté practicando realmente en un momento establecido. En este caso del tema de cannabis medicinal, el Ministerio actualmente está en el proceso de expedición de una circular para esclarecer exactamente cómo es la cobertura de estos productos. Quiero aclarar que la controversia se ha presentado particularmente con el tema de los productos magistrales, que es tal vez una figura que ha existido todo el tiempo en nuestra regulación, pero que solo ha tomado cierto protagonismo en este momento. Por todo pues no podemos negar que el sector de cannabis es un sector estratégico para la economía del país en este momento. Está en proceso la circular aclaratoria porque se generó alguna incertidumbre en ese sentido, pero en los próximos días se estará dando respuesta a este tema porque somos conscientes del impacto que esto tiene. En los datos que hemos analizado, las principales indicaciones para las que se utilizan es para dolor crónico, y precisamente porque nuestro objetivo es garantizar la atención oportuna de los pacientes, estamos en este trabajo. También quisiera destacar que
el ministerio tomó como con cierta precaución este tema y se empezó a trabajar en la circular porque vimos una explosión en el uso del producto y queríamos entender un poco cómo era la dinámica de esta parte de la utilización del medicamento, y por eso tuvimos alguna reserva en la toma de una decisión.